En los primeros versículos del capítulo 25 del libro de primero de Samuel, el relato comienza con la muerte de Samuel y luego pues dice ahí el pasaje que se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía una hacienda, dice, en Carmel. Este hombre se llamaba Nabán y él era del linaje de Caleb. Si ustedes recuerdan quién era Caleb, Caleb fue uno de los que acompañó a Josué, ¿verdad? En aquel grupo de 12 hombres que fueron a espiar la tierra prometida. Y Caleb fue uno como Josué que vinieron y hablaron bien de la tierra y hablaron conforme a lo que Dios quería, pues que ellos confiaran en que Dios los estaba llevando a una tierra que iba a ser de bendición para ellos. Este hombre, dice aquí el relato en Samuel, que Nabal era, les había dicho Nabán, ¿verdad? Nabal él era del linaje de Caleb, ¿verdad? Sin embargo, este hombre era una persona, dice ahí que era duro y de malas obras, ¿verdad? Un hombre que era un necio, era un hombre rico, tenía cantidad de animales y tenía una buena cantidad también de siervos, pero era una persona necia, una persona que no era alguien sabio, sino que era una persona torpe, una persona imprudente. Él confiaba más en sus riquezas que en lo que Dios podía estar diciendo. Él no confiaba en la palabra de Dios, más confiaba en sus riquezas. Este hombre pues estaba ahí y David estaba huyendo de Saúl, y durante este tiempo pues David pues ve la necesidad de aprovisionar a su ejército. Vio la necesidad que tenían, ¿verdad?, de provisiones para su ejército y se da cuenta que ahí está Nabal y dice, bueno, voy a enviar a un grupo de mis siervos para que vayan y le soliciten a él ayuda para abastecernos de provisiones. El punto es que estos hombres van y Nabal, como dice la palabra, ¿verdad?, era un hombre terco, torpe. Él era una persona imprudente y trató mal a los siervos de David y hasta les dijo cosas humillantes, ¿verdad?, a estos hombres, de tal manera que estos hombres regresaron y le dijeron a David lo que había pasado. David se enfureció y David se dejó controlar por la ira, al punto en que él dijo, voy a barrer con toda la familia de Nabal, voy a matar a Nabal, voy a matar a sus siervos, no voy a dejar rastros de Nabal. David estaba bien enfurecido y él iba
él se había propuesto que iba a eso, ¿verdad? Ahora, en el pasaje que vamos a estar leyendo hoy, que es del versículo 14 al 44, vemos que un criado de Nabal va, y en los versículos 14 al 17, pues vemos que la alarma que enciende el criado de Nabal, ¿verdad? Él se da cuenta y corre, ¿verdad? Y va a avisarle a la esposa de Nabal lo que se estaba tramando. Entonces dice ahí en el versículo 14, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. Esa palabra ahí, zaherido, es los ha humillado, les ha hablado con cosas, les ha hablado cosas humillantes, los ha tratado mal, los ha maltratado. Y aquellos hombres han sido buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Vean aquí cómo este criado viene y él empieza a mencionar cómo Nabal pues había tratado a estos siervos de David. Había sido un hombre imprudente y además ellos vienen y les dicen, siendo que los siervos de David son hombres buenos, pues no era necesario que los tratara de esa manera. Eso es prácticamente lo que este criado le está diciendo a Abigail, ¿verdad? Entonces aquí vemos la narración del criado en cuanto al comportamiento imprudente de Nabal, que provocó el conflicto. Esa imprudencia de Nabal provoca un conflicto. Nabal actuó de manera torpe, de manera insensata. Y obviamente que se requiere de una acción inmediata. Y es por eso que el criado viene y le dice a Abigail: ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. El criado viene preocupado y le dice a Abigail: tienes que hacer algo, tienes que reflexionar con respecto a este problema, porque el mal está resuelto ya para Nabal y para toda su casa, para todos sus criados, para todos nosotros. Hay que hacer algo. Este hombre, David, viene a vengarse. Y hermanos, cuando vemos esto, vemos que David ahí está actuando controlado por la ira. No es aquel David que vemos en el capítulo 24, cuando él viene y tuvo la oportunidad de matar a Saúl, y que todavía sus hombres vienen y le dicen: ahí está la oportunidad, puedes hacerlo, Dios te lo ha entregado. Pero David fue sabio. David no se dejó llevar por una actitud de venganza contra Saúl. Pero aquí en este caso, hermano, vemos a ese gigante espiritual prácticamente entregado por el pecado,
de la venganza. Él está dispuesto a ir contra Nabal y barrer con todo. La ira lo tiene controlado. Lo vemos no al David, aquel del capítulo 24, un hombre sobrio, prudente, un hombre sabio, que supo pensar de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí lo vemos con hambre de venganza. Pero en los versículos 18 al 31 vemos la sabiduría de Abigail. La semana pasada estuvimos viendo a este hombre necio, ¿verdad? Estuvimos viendo todas las características de un hombre necio. Pero aquí vamos a ver la sabiduría de Abigail. Las características que podemos ver en una persona que está dispuesta a mediar con sabiduría en el conflicto. La sabiduría de Abigail comienza en reconocer al ungido de Dios. Y esto lo vamos a ver en los siguientes versículos. Cómo el comienzo de la sabiduría de ella está en eso. Que ella desde el principio, ella reconoce al ungido de Dios. Y esto nos hace recordar el Proverbios capítulo 1, versículo 7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría, hermanos, es el temor de Jehová. Y todos aquí nosotros sabemos cómo Dios nos enseña a honrar a nuestras autoridades, a tener cuidado con honrar a nuestras autoridades. Y dice en el versículo 18, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. De acuerdo a lo que vemos aquí en este pasaje, ella actúa con rapidez. Esa palabra entonces en el hebreo realmente es entonces rápidamente. O sea, ella actuó con rapidez y prepara una ofrenda generosa para David y para su gente. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os conseguiré, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. En este punto ya nosotros vamos viendo cómo ella ya entiende que David es el ungido de Dios. Y esto nos lo corrobora todavía más abajo el pasaje, cuando en el versículo 30, la forma como Abigail se expresa ante David, ¿verdad? Pero aquí vamos viendo ya cómo es que ella realmente reconoce que David es el ungido de Dios. Y en el versículo 20 dice: y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Esto de ver aquí a una mujer como Abigail, una mujer casada, verla que va a un encuentro
con el enemigo prácticamente de su esposo, se podría ver un poco inapropiado, ¿verdad? Y especialmente en ese tiempo era muy inapropiado una acción de esta naturaleza, que una mujer vaya a reunirse aún con el enemigo de su esposo. Eso es inapropiado, eso está fuera del lugar, ¿verdad? Lo podríamos ver de esa manera y podríamos decir, bueno, ella tiene su esposa, su esposo, y su esposo es la autoridad inmediata de ella. ¿Por qué ella no va y le dice a su esposo? ¿Por qué ella no se somete a su esposo? Pues quiero que veamos en Hechos capítulo 5, versículo 29, que es lo que creo que ella está viendo en toda esta situación. En Hechos 5:29 se registra el caso de Pedro y los discípulos cuando estaban predicando el evangelio. Viene el sumo sacerdote, a ellos les estaban prohibiendo hablar de Jesucristo, y les dijeron que no tenían que seguir hablando más de ese nombre. Y Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces vemos que Abigail está actuando con sabiduría. Ella está actuando con sabiduría. Ella está reconociendo al ungido de Dios y ella está sometiéndose a la voluntad de Dios y no de los hombres, ¿verdad? Y viene, y aunque era mal vista, ella toma la decisión de venir ante David, aún ante la flaqueza de ese gigante espiritual. Porque vean lo que David estaba planeando hacer en los versículos 21 en adelante. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Vean ahí la actitud de David, una actitud de entrega al pecado, del deseo de venganza contra este hombre. Pero ante esa flaqueza de David, ella decide ir a hablar con él. Ella siempre reconoce la autoridad de David, ella siempre reconoce que es el ungido de Dios, a pesar de estar viendo esa flaqueza en David. ¿Cómo es posible que un hombre espiritual, un hombre que es el ungido de Dios, pueda estar pensando de esa manera? Pueda estar pensando en vengarse, y aún todavía jura en el versículo 22 que lo va a cumplir, que lo va a hacer. Pero ella entiende que David es el ungido de Dios. Esto de la flaqueza de David caer en esa situación de pecado, de dejarse controlar por la ira, nos debe recordar a nosotros, hermanos, que aún un hombre con el corazón de David, como Dios lo dice, puede
pecar con facilidad. Y eso nos recuerda lo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. 1 Corintios 10, 12. El apóstol Pablo nos dice así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Vemos la sabiduría de Abigail también en la forma de interceder ante David. El versículo 23, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Miren la forma de interceder ante David de esta mujer sabia. No le llega a David ahí: ay hombre, pecador, mira lo que estás pensando, estás actuando en contra de la voluntad de Dios. No le llega de esa manera, le llega con respeto, con mucho respeto, al punto que hasta le pide permiso a David para hablar. De repente la forma en que nosotros le llegamos muchas veces a nuestras autoridades puede ser con irrespeto. No llegamos con el cuidado de nuestras palabras. Esta mujer todavía le pide permiso a David y todavía le pide permiso para que la escuche, que escuche sus palabras. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal. Como Héctor estaba diciendo la semana pasada, se llama necio, torpe. Y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Y aquí en el versículo 26 vemos aún la sabiduría de Abigail en la petición que le hace a David. Abigail se vio como un instrumento de Dios para impedir, para estorbar a David de pecar al vengarse de Nabal. Ahora pues, Señor mío, dice, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ella se ve como el instrumento de Dios para llegar a estorbar a este hombre de Dios que está entregado al pecado de la ira y de la venganza. Proverbios 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Muchas veces, hermanos, nos metemos a problemas por nuestra torpeza, por nuestra insensatez, y actuamos como Nabal, no actuamos con sabiduría. Pero seguimos viendo la sabiduría de Abigail en el consejo que ella le da. Miren a esta mujer sabia, la forma como le llega a David
Y todavía llega con ella aquella actitud de aconsejarlo, aconsejar al hombre de Dios. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Miren el consejo de esta mujer sabia, hermanos. Le está diciendo a David, tú peleas las batallas de Jehová, no las tuyas. Y probablemente esta mujer le está recordando las mismas palabras que el mismo David había dicho cuando él se enfrentó a aquel gigante filisteo, al gigante Goliat. El mismo David había expresado estas palabras en 1 Samuel 17, del 46 al 47. Jehová te entregará hoy en mi mano, le dice David a Goliat, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Esta mujer le está recordando a David, si hasta tú lo dijiste, tú libras las batallas de Jehová, no tus propias batallas. Y eso es lo que pasa cuando nosotros actuamos con necedad y no con sabiduría. Creemos que las batallas son nuestras. Y actuamos de esa manera. Y vean la sabiduría de Abigail también en su confianza en la palabra de Dios, versículo 30. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Abigail no solo calma a David, sino que también le recuerda de su llamado divino y lo aparta de cometer pecado. Eso es cómo actúa una persona sabia ante los conflictos. Y luego podemos ver la justicia de Dios que prevalece. En los versículos 32 al 44. La justicia de Dios prevalece porque produjo arrepentimiento en David. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. O sea, bendita sea tu sensatez, Abigail, tu percepción. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme
por mi propia mano. ¿Por qué David la bendijo? La respuesta está en el versículo 34. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. ¿Por qué David bendice a Abigail? Porque él reconoce que es Dios detrás de Abigail. Dios utilizando a Abigail como instrumento para no permitirle a él caer en ese pecado. Porque David iba a hacer lo mismo exactamente que Saúl había hecho cuando mató a los sacerdotes de Dios. Iba a hacer lo mismo. Pero ahí David reconoce que Dios lo ha estorbado a través de la intervención de Abigail, una mujer sabia. Luego vemos la resolución para Nabal en los versículos 36 al 44, y Dios determinó el destino para Nabal. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Miren cómo es de sabia esta mujer. Es bien prudente, ella sabe cuál es el momento en que debe de venir y llegarle a su esposo. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Ahí vemos cómo la justicia de Dios actúa, hermanos. La importancia de nosotros actuar con sabiduría y no con necedad. Ser sensatos cuando debemos de actuar, y especialmente ante la autoridad ungida por nuestro Señor. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Aquí en esta parte podemos ver cómo se muestra que un hombre de Dios también
no es perfecto, ¿verdad? Esto de la poligamia, eso era una costumbre en ese tiempo, pero no necesariamente por ser costumbre, pues entonces dejaba de ser pecado. Era pecado. Y ahí vemos a un hombre de Dios también confundido por la tradición, confundido por la costumbre, de tal manera que también está en pecado. Y eso nos hace ver el cuidado que también un hombre de Dios debe de tener hoy en día por causa de la tradición, ¿verdad? ¿Cuántas cosas podríamos ver hoy en día que son aceptables en el medio, pero que probablemente violentan la voluntad divina? Y debemos de tener cuidado con eso. Pero todo este pasaje lo que nos muestra, hermanos, es ver realmente la sabiduría de una persona ante el conflicto, ¿verdad? Su intervención en el conflicto. Y es que una persona sabia actúa de esa manera como Abigail, una persona que reconoce la autoridad de Dios, se somete a la autoridad de Dios, sabe a dónde ir, cuál es la autoridad a la cual se debe de someter en última instancia, cuando tal vez su autoridad inmediata no está conforme o actuando conforme a la voluntad de Dios. Debemos de enfrentar entonces los conflictos con sabiduría y humildad, confiando en que Dios es nuestro defensor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias por mostrarnos la sabiduría de esta mujer, que nos hace ver, Señor, cuánto nosotros necesitamos actuar con sabiduría en estos tiempos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.